Continuamos con más información en esta mañana de la radio y vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la lectura del veredicto de la justicia en la causa Bárbara Zavala, con quien por momentos parecía ser el acusado, pero en realidad fue el abogado defensor de la familia de Bárbara. Está en línea el doctor Pedro Goldenberg. Pedro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, y buen día a toda la audiencia. Pedro, bueno, en principio y para entender qué fue lo que pasó ayer, ¿qué significa la pena que dispone este tribunal? Significa que Dirasar, lo adelanto, Sí. Primero voy al copete, va a estar 50 años preso, conforme a la legislación vigente. Ahora lo explico. Uh-huh. Lo dije hace un rato en otro medio, lo reitero acá porque el público se renueva, ¿no? Uh-huh. Tomen nota los que quieran y quieran googlear o después estudiar, o sé que ha sido mucha la gente, los vecinos que han seguido todas las instancias del debate, la previa y la posterior. Los artículos que juegan del Código Penal, insisto con esto para no confundir procesal penal con el Código Penal es para toda la República Argentina. Son el 5, el 13, el 14 y el 55. Nosotros por ahora estábamos trabajando sobre el artículo 80 y 3 incisos, que era buscando la pena. Ya condenado Dirasar, si bien una sentencia firme, pero bueno, en algún momento quedará firme, creemos que no tiene vuelta atrás. La discusión era si era prisión o reclusión, ¿correcto? Uh-huh. Nosotros pedimos reclusión, perpetua siempre hablando. El artículo 5 dice que las penas de este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Uh-huh. Nosotros pretendíamos la reclusión porque la defensa lo planteó con todo el derecho, por supuesto, a decir que era inconstitucional y demás, pero lo tiene dicho la Suprema Corte de la provincia, la Corte Nacional y demás, que sigue estando vigente. De hecho, está en el código de la reclusión. De hecho, también es cierto que la prisión y la reclusión perpetua prácticamente en la práctica se han unificado. Son términos Uh-huh. que se mantienen porque la reclusión viene de la época, un recluso iba a la cárcel del fin del mundo, allá Tierra del Fuego, y por eso era cadena perpetua, pues lo estaban con un grillo, cadenas a una piedra, y ahí tenía que picar piedra todo el día. Por eso era cadena perpetua, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo todo eso se fue unificando, y es cierto que hay convenios internacionales a los que ha adherido la República Argentina, que dice que las penas no tienen que ser mortificantes y demás. Pero por ahí eso lo dejo para seguramente una pregunta que me vas a hacer más adelante. Sigamos con la pena a Dirasar. A Dirasar le dieron prisión perpetua, ¿sí? Uh-huh. La prisión perpetua tenemos que ver si tiene el derecho a algún beneficio como la libertad condicional, ¿sí? Uh-huh. Y el artículo 13 dice, leo la primera parte nomás, Sí. el condenado a reclusión o prisión perpetua, que es el caso de Dirasar, que hubiera cumplido 35 años de condena, tendría derecho a la libertad condicional, ¿sí? Uh-huh. Hasta ahí está claro, decimos, bueno, son 5, porque el artículo 14 habla que la pena máxima no puede exceder de 50 años, el 55, perdón, ¿sí? Sí. O sea que cualquier pena en la República Argentina, sea reclusión, prisión, lo que sea, se tiene que igualar a 50 años, ¿sí? Uh-huh. Ahora, el artículo, ahí tenemos, entonces, Dirasar cuando cumpliera 35 años de prisión, si tiene prisión perpetua puede salir, ¿sí? Uh-huh. Pero tenemos el artículo 14. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes, no es el caso de Dirasar, No. y tampoco se concederá cuando la condena fuera por, y dice el inciso primero, homicidios agravados previsto en el artículo 80 del Código Penal, Claro. que fue condenado por 2 de los agravantes. Nosotros pedimos 3, logramos acreditar 2, entonces está condenado en función del artículo 14, insisto, del artículo 80, en su inciso 1 y 11, y en función del artículo 14, él no puede tener la libertad condicional. Bien. O sea que a los 35 años no puede salir. Uh-huh. Y si no puede obtener la libertad condicional, 35, los legisladores entendieron que eran las 2/3 partes de 50. Si bien aritméticamente no da, pero lo redondearon. Uh-huh. Entonces la pena con la legislación vigente para Dirasar son 50 años, que es la pena mayor.
Lo otro es una discusión. Nosotros pretendíamos con el fiscal utilizar la palabra reclusión perpetua porque nos parecía que por primera vez en el Departamento Judicial de Trenquelauquen estaban dadas las condiciones para que se activara esta pena. ¿Sí? Bueno, el tribunal, que en ese aspecto yo debo ser respetuoso, no entendió o no le llegó nuestra visión y tuvo su propia visión. Hasta ahí todo el respeto mío, porque al igual que con el agravante alevosía, claro, que ellos entienden que, y también es opinable y yo lo acepto, porque yo tengo una mirada, ellos tienen otra, pero bueno, ellos son los jueces, yo soy el abogado de los particulares damnificados y eso también es muy respetable. Ellos interpretan que si hay lesiones defensivas, Barbie la tenía en los dedos, es porque alcanzó a defenderse. Y la alevosía es cuando es cierto, no hay la víctima no tuvo posibilidad de defenderse, pero también hay doctrinas, como Dayenhoff lo cita, yo cité a Dayenhoff, que es un autor, lo que es el homicidio insidioso, cuando alguien, como en este caso, viene con el arma escondida, en este caso el cuchillo. Recordá, ustedes siguieron el debate en vivo, los oyentes, muchos de los que están escuchando también, que una de las amigas de Barbie dijo que nunca vio el cuchillo, claro, y recién lo vio cuando se lo saca el policía y se cae a la calle, y la otra dice que recién se percata cuando la está apuñalando, pero anteriormente nunca vio el cuchillo, por lo tanto ese arma fue escondida. Y para mí es un homicidio insidioso que contribuye a la alevosía. Pero insisto, esto es una visión doctrinaria y los jueces interpretaron otra cosa y yo debo respetar. Son ellos los jueces, ellos son los que estudiaron y seguramente tienen un conocimiento mayor a mí y lo debo respetar. Hasta ahí no tengo crítica que realizar, ¿sí? Y también debo tener en cuenta que los jueces se expiden a través de una sentencia, un veredicto y sentencia, y yo tengo más posibilidades, por lo tanto estoy en ventaja. Yo tengo las redes, tengo los medios, y no quiero abusar de eso. Simplemente estoy dando una visión técnica y objetiva en cuanto al veredicto y sentencia, que ayer sonaba gusto a poco, pero a poco, sí. Al otro día, ya con la tranquilidad, la templanza, analizando todo fríamente con el fiscal, hemos llegado a la conclusión que 50 años dentro de la legislación vigente es lo máximo que podíamos conseguir. Bien. Hay otra cuestión, Pedro, que también muchos consultaron y lo tuvieron en cuenta, y es que el fiscal y vos, en tu caso particular, habían presentado 4 agravantes, y uno de ellos era la formación policial para un grupo de choque especial que tenía el asesino, y esto tampoco fue contemplado por el tribunal. No, te explico. Ese agravante... que es el 9º, si mal no recuerdo, del artículo 80, no funcionaba porque él ya no revestía, si bien revestía administrativamente como policía, ya no tenía la función de policía, ya había sido sancionado. Pero sí la formación. Claro, pero ese agravante fue al momento de pedir la reclusión. Claro. A ver, entiéndanme, una cosa es el agravante técnico, que está expresamente establecido, tasado, como se dice en el derecho, en el artículo 80, y otra cosa fue los agravantes, como también que amenazó a la familia familia Zavala estando privado de la libertad, que utilizó teléfonos de compañeros, que hay otras causas al respecto. Entonces todo eso lo utilizamos para tratar de llegar, y también la sensación social que había causado todo esto. Eran agravantes al momento de pedir la reclusión, que es más que la prisión, aunque la operatividad es exactamente lo mismo, o prácticamente no tienen diferencias. Desde que se reformó la ley en el 2004, ¿sí? Hay una ley que fue la 25.925, si mal no recuerdo, que reformó parte del artículo 14 y demás. Bueno, hay otro punto en el que, y también mucho la gente coincide, hubo mucho tiempo dedicado por parte del tribunal a juzgar una frase que pronunciaste en tu alegato, que no tuvo casi la misma vara que el hecho en sí, y fue el: si estuviera en Texas, sé qué condena pediría. Esa fue tu frase, y hubo un tiempo extendido del tribunal para explicar que no tenés que caer en ese tipo de aseveraciones, que los derechos humanos y que las penas con tratamiento humanitario, digo, eso también cayó muy mal en la opinión pública en general.
Imagínate si le cayó mal a la opinión pública como me cayó a mí. Me imagino, por eso te lo pregunto. No, pero bueno, uno tiene... Yo ayer no quise hacer declaraciones en ningún medio porque estaba fuera de mí, y me conozco en el sentido de que he aprendido ya con 55 años que hay momentos que uno no tiene que hablar, tiene que esperar a recuperar la templanza. Y lo más tragicómico de todo esto es que antes de empezar la lectura yo había reunido a los padres, las hermanas y los cuñados de Barbie y le había dicho, por favor, sea cual sea el veredicto, tengamos la tranquilidad de no reaccionar. Me lo aseguraron y actuaron en consecuencia, gente con una dignidad, con una templanza y mucho dolor, y actuaron en consecuencia. Y cuando salimos creo que el más molesto, por llamarlo de alguna manera, era yo. Claro. Pero bueno, acá la víctima fue Barbie. Yo, en definitiva, voy a llevar con orgullo, igual te voy a responder después la pregunta, por supuesto, voy a llevar con orgullo por el resto de mi vida profesional, por el resto de mi vida, le voy a mostrar a mis hijas, a mis nietos, que esta cucarda, esta medalla, porque que me reten o me reprendan, además por algo que no dije, pero ahora lo vamos a aclarar, pero si es por defender estas posiciones, que me sigan retando, para mí es un orgullo. Hay retos que me llenan de orgullo y este fue uno. No porque sea rebelde ni nada, sino porque entiendo que, a ver, lo voy a decir, yo creo que el tribunal un poco se molestó por la presión social y los alegatos vehementes y pasionales que hicimos tanto el fiscal como yo. El apoyo de los medios, y esto fue una cuestión que atravesó a la sociedad toda, y creo que por unanimidad todos opinaban de la misma manera, falta solamente con ver las redes, y creo que por una vez Peguajó se vio toda unida, y realmente, en el fondo, por ahí eso puede haber molestado, porque ahora sí voy a la cuestión. Insisto, no voy a tomar ventaja, porque además hay jueces de ese tribunal que los tengo en alta estima. Pero sí adelanto que voy a canalizarlo a través de los lugares pertinentes a lo que yo creo que fue un equívoco del tribunal. Ustedes tienen grabado lo que yo dije en el alegato. No sé cuánto duró mi alegato, no sé si duró 20, 25 minutos, 30, no más de eso. Invito a los oyentes que lo quieran escuchar. Yo no lo volví a escuchar, pero estoy seguro que me cuidé de no utilizar el término pena de muerte. Yo nunca dije pena de muerte. No. Si lo dije, pido que me llamen y me digan, sí, Pedro, lo dijiste en tal momento. Pero estoy convencido porque yo sabía que no tenía que utilizar ese término. Que además, si lo hubiese utilizado, son escuelas. Hay escuelas de la psicología, está Freud y hay otros. Hay escuelas de la medicina, está la homeopatía y otras. Hay en el derecho, hoy por hoy, en la Argentina, hay una discusión entre la escuela zafaroniana, que fue profesor mío, debo decirlo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y otros que buscan penas más, o sea, menos contemplación con los detenidos o los condenados. Las dos posiciones son respetables, y es una discusión que viene de antaño. Y es cierto que Argentina ha venido adhiriendo a convenios que humaniza la pena, que no tiene que ser para hacer sufrir a los condenados, ¿sí? Ahora, si yo hubiese dicho que si hubiese estado en Texas, hubiese querido la pena de muerte para el imputado, también estaba en el derecho. Es decir, yo no hago más que, yo no represento al Estado, yo represento a los particulares damnificados. Y yo llevaba la voz de ellos, principalmente de Oscar, que lo tenía a mi izquierda, al lado, dándome letra, viéndolo al asesino de su hija, ensuciar a su hija en sus últimas palabras, diciendo cosas que no eran ciertas, haciendo aparecer a Barbie como una mujer que no lo era, que eso hizo que cuando el tribunal dijo se toman media hora para armar los alegatos, yo dije no, quiero alegar ahora, porque realmente la profesionalidad un poco se licúa, porque uno también es padre, podría ser mi hermana, mi sobrina, y todos los que están escuchando le puede parecer lo mismo. Entonces, lo cierto es que yo dije, si yo estuviera en Texas, no dije en Denver, hasta me cambiaron el término, pero bueno, si yo estuviera en Texas, yo pediría penas más graves. Eso fue, estoy seguro que dije eso.
Si alguien dice que yo, y me lo grabe y me lo mande, yo voy a pedir disculpas y digo, mira, no me acuerdo, por ahí en la calentura lo dije, pero no lo volví a escuchar, pero estoy seguro que dije pediría pena más grave. ¿Vos recordás lo que dije, Andrea, o no? Creo que fue, si estuviera en Texas, ya sé qué pena pediría. Exacto. Esa fue la frase. Lo que creo que por ahí le faltó a los jueces, y esto lo voy a canalizar, lo adelanto simplemente, es leer qué penas hay en Texas. Porque en Texas hay 5 clases de penas. Por un lado está la pena capital, y en la otra punta están las penas estatales, que se llaman, que son penas menores para el que conduce ebrio o cosas así, y que se purgan con multas o con trabajos comunitarios. Del otro lado la pena capital. Y después hay 3 tipos de pena en el medio, que están las de primero, segundo y tercer grado. La de primer grado es prisión perpetua, pero allá la prisión perpetua es perpetua. Claro. Te morís en la cárcel. Entonces yo no sé, más allá, que seguramente mi intención fue hablar de la pena de muerte, debo ser sincero, Sí, pero yo no lo dije. Ahora, si se condena el pensamiento de un abogado en su alegato, que por cierto fue pasional, porque lo hice con el corazón, lo dijo el tribunal, el alegato del particular damnificado fue como emotivo y jurídico, y acepto esa definición. Porque uno no puede descartar la parte humana. ¿Cómo hago yo como padre para, no solamente en Barbie, podrían haber sido las que acompañaban a Barbie? ¿Sí? Entonces, es muy difícil. Aparte de a mí se me mezclaba, yo me crié en ese barrio desde los 12 años hasta que me casé, la esquina Martín Fierro de Chile fue mi lugar de juegos. Es decir, es muy difícil escindirse de la parte humana. Por eso yo siento que la reprimenda, y no me lo han hecho saber otros funcionarios judiciales que no viene el caso, fue innecesaria, y de alguna manera fue decir, a mí me parece, no me vengan con presiones de ningún tipo, acá mando yo y no se hagan los locos, pero yo, insisto, voy a guardar como prueba la grabación que tienen ustedes, no de ninguna manera, insisto, los respeto a los jueces, todos hemos hecho carrera a la par, ellos con la judicatura y yo como abogado, cada uno eligió lo que quería hacer, pero jamás le falté el respeto a un juez, ni lo estoy haciendo ahora, siempre me he dedicado a ellos, me he dirigido a ellos de manera muy cortés, y sí con la pasión que me da a veces, y la vehemencia que me da mi convencimiento en algunas causas, pero no creo haberle faltado el respeto, y tampoco a nadie por haber dicho que si estuviera en otro estado, porque en definitiva es derecho comparado si lo vemos desde el punto de vista técnico-jurídico. Yo digo, ¿en Texas no existen penas más graves? ¿Se puede citar que los derechos humanos a través de la Convención Internacional de Derecho Humano hace que las penas sean más leves? Todo eso lo podemos citar. Ahora, si vos encontrás jurisprudencia o derecho comparado que las penas sean más graves, hay discípulos de la escuela zafarodiana que parece que les molesta. Entonces, me podrían haber llamado la atención si es que les molestó de otra manera, pero bueno, insisto, no voy a usar de medios que ellos no disponen o no utilizan jamás. Simplemente digo que estoy analizando seriamente hacer presentaciones donde correspondan, porque inclusive hay falacias, insisto. ¿Cuándo hablé yo de pena de muerte? ¿Cuándo dije el término? Así que bueno, qué sé yo. Lo importante, insisto, la víctima acá es Barbie. Y Barbie, el asesino, va a estar 50 años preso. Lamentablemente, como dice Oscar, él ayer de Trenquelón que no vino con Barbie de la mano a su casa. Claro. Y el asesino dentro de 50 años, si Dios le da vida, saldrá y tendrá otra oportunidad. O no sé, eso ya, futurismo no hago. Y yo creo que dentro de 50 años no voy a estar, así que... Pedro, teniendo en cuenta que el pedido de la defensa de la familia de Bárbara y de la Fiscalía era la reclusión perpetua y que no se pudo acceder, ¿se va a ir con la causa a otra instancia o esto que decías, estos 50 años de prisión perpetua dan por cerrada esta parte de la investigación? Mira, el lunes la idea es reunirnos con la familia de Barbie, con el fiscal, acá en el Ministerio Público Fiscal, y tomar una decisión. Nosotros tenemos 7 días corridos a partir del día de ayer, se vencería el viernes que viene
a las 12 del mediodía, porque hay un día con cargo, para hacer la presentación de reserva de recurso de casación, y tenemos 20 días corridos desde ayer para hacer el recurso de casación. Si hiciéramos la presentación sería únicamente a los fines de que cambie la palabra prisión por reclusión, y hay antecedentes que lo podríamos conseguir, pero yo no quiero hacer un dispendio innecesario de actividad jurisdiccional. O sea, si en definitiva el Código Penal lo establece en el artículo 55, si querés te lo leo porque tengo el Código Penal en mis rodillas, que dice que las penas no pueden ser superiores a 50 años. Entonces, acá lo tengo. A ver. Sí, lo que pasa es que fue reformado el artículo y lo tengo acá en el celular, aguardame un segundito. Pero dice que no pueden ser más, te lo quiero leer para que vos lo escuche la audiencia, ¿no? Pero no pueden ser superiores a los 50 años, lo establece el Código Penal, que ahora no lo encuentro, pero lo había bajado, pero sí, eso es lo que dice el artículo 65 en su última reforma, acá lo encontré. Dice, en el último párrafo, bueno, te leo todo. Cuando concurrieron varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Acá acordate que tenemos dos hechos más, una violación de domicilio y una desobediencia, que como máximo tiene 1 y 2 años más. Pero dice, sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. Esto fue modificado por la ley 25.928 del 10 de septiembre del 2004. Así que la pena máxima en la Argentina hoy por hoy son 50 años y no hay otra pena. Y es la pena que hoy le cabe a Dirasar. Y es la pena que hoy le cabe a Dirasar. Bien. Por eso, de alguna manera, creo, yo ayer no había hablado, el fiscal creo que tampoco, tenemos la necesidad de llevar tranquilidad a toda la población, que la pena no es menor, son 50 años con la legislación vigente, así que... Sin beneficios. Sin beneficios. Que eso también es importante aclarar. Eso también es importante, que eso es lo importante de todo, lo demás es todo cotillón. Pedro, hay otra cuestión que también recibimos muchísimas consultas y queremos entender por qué en este caso, en este juicio, se juzgó el hecho puntual, el asesinato de Bárbara Zavala, pero sabemos si hay un pedido expreso, incluso hecho por el fiscal en su alegato, que hay una investigación del accionar policial en su conjunto, ese día y los anteriores, cuando Bárbara y su familia intentaban denunciar o denunciaban, pedían algún tipo de medidas de cuidado y incluso la de ese día que, habiendo observado en cercanías a Dirasar, no se tomó ninguna acción para evitar lo que lamentablemente terminó ocurriendo. ¿Hay una causa que se inicia para investigar el accionar policial? Sí, yo ahí quiero indicar algo. Sí. El tribunal mismo ordena ayer que se inicien investigaciones, lo que creo también que no creo que no tuvo en cuenta porque no tenía por qué saberlo tampoco. Hay causas iniciadas con anterioridad que va a haber que reactivarlas, y ahí hay dos etapas distintas. Una, la previa me refiero a 24, 48 horas antes, en cuanto a si esa custodia dinámica ordenada o custodia móvil, ¿no? Se cumplió, están las cámaras que están en Chile y Martín Fierro, que indicarían las veces que pasó la patrulla por ahí, ¿sí? Ahí sería una cuestión de responsabilidad en quienes debían cuidarla, ¿sí? Y después el hecho puntual de los minutos previos al asesinato, al homicidio, desde cuando Barbie pasa por Alem y Alfonsín, a cuando llega a Irigoyen y Rivarola, primero a Alem y Rivarola doblan y cruzan a la vereda de enfrente porque estaba muy oscuro en esa época, ahora está más iluminada esa vereda, o
sea, viniendo por la mano, sobre mano izquierda de Rivarola, entre Irigoyen y Alem, y lo que sucedió en Irigoyen, que fue el lugar donde el asesino cometió la faena, ahí en Irigoyen y Rivarola. Entonces, todo eso va a ser materia de investigación, ya estaba siendo investigado, y me consta que Asuntos Internos de la Policía está tras esta situación, por cuanto necesitan también iniciar los sumarios, las ISA, que llaman ellos, correspondientes. Eso sabemos que ayer, digamos, el tribunal ordenó investigaciones que, insisto, ya estaban, pero bueno, hoy se irán a impulsar a través de otros fiscales. Bien. Pedro, bueno, la verdad que nos tranquiliza, por una parte, porque realmente quienes esperábamos escuchar la condena de reclusión perpetua quedamos con ese sabor amargo de que no se logró. La verdad que es tranquilizador saber que sí se obtuvo la pena máxima, que sí se impide de beneficios al asesino de Bárbara. Y por otra parte, bueno, esperemos que esta segunda investigación también se lleve a cabo, más que nada para deslindar responsabilidades, pero fundamentalmente para empezar a regular y atender un poco más lo que significa el cuidado de los ciudadanos por parte de la policía. Sí, seguramente que hay un antes y un después en el tema de Barbie. A mí me consta como abogado, sí, como operador de la justicia, me refiero en el sentido como un actor de la justicia, que todos los resortes cambiaron de actitud. Me refiero a los resortes estatales, ¿no? Sí, sí. Sea judiciales, policiales, el Ministerio Público, es decir, Barbie lamentablemente es un ícono en la sociedad de Peguajó que quedará para siempre, para su familia es un vacío que no van a poder llenar jamás, pero también para la sociedad de Peguajó es un antes y un después. Seguramente que hay muchas Barbie en potencia, habrá muchos oyentes que estarán pensando en su hija, en su sobrina, en su hermana, en su amiga, y ahí algunos dirán, seguramente también dando vuelta, y hay que estar atentos a actitudes, a repeticiones y situaciones que más que nada tienen que servir para evitar este tipo de situaciones y prevenirlas. Y si alguien en algún momento siente que tiene esos impulsos, que pida ayuda psicológica, pero hay que tener las dos miradas. El tema es no convertirse en lo que se convirtió Dirasar, claro, porque se llevó a una piba que tenía una vida por delante, que fue Barbie, pero le podría haber tocado cualquiera. No te olvides que 2 novias anteriores pasaron situaciones similares, sí, donde está declarado en la causa, y esto a veces es jugar al loto, ¿viste? Lamentablemente con Barbie no se tomaron las medidas que se tenían que tomar y terminamos como terminamos. Entonces, ojalá sirva esto de ejemplo. Lamentablemente tenemos que padecer la muerte de Barbie para que tomemos conciencia de la gravedad de estas situaciones. Antes de despedirte tengo un mensaje, dice: hola Pedrito, te quiero mucho, sos una gran persona y un mejor profesional. Mil gracias por todo siempre, Elsa Díaz. Bueno, sí, estuve en contacto con Elsa ahora cuando le llegó el tema del aumento de la recompensa. Elsa, Pilar. Gracias, Elsa, un beso grande. Bueno, no quiero despedirme yo sin agradecer a la sociedad, no porque yo debería manejarme, sino por eso van a enojar más los jueces, pero bueno, el compromiso que asumió la sociedad de Peguajó toda me llamó la atención, porque vamos a ser sinceros, somos un pueblo frío, y realmente en esta causa la atravesó de punta a punta y despertó un interés generalizado. El seguimiento que lo hicieron a través de la radio de ustedes, Andrea, fue impresionante. No sé sí, cuántas veces con anterioridad ustedes tuvieron tanta audiencia siguiendo los pormenores de este juicio, y principalmente a funcionarios y personal de la UFI número 7 de Peguajó, encabezado por el doctor Cortelesi, porque tiene una calidad profesional y una calidad humana que es un gusto. Yo esta semana tuve 2 juicios con él. De un lado estábamos codo a codo, del otro lado estábamos enfrentados, es la profesión, ¿no? Claro. Uno tiene que hacer con honestidad, siempre con el respeto, y siempre es un placer
acompañarlo o enfrentarlo, porque es un caballero del derecho y porque además tiene un compromiso social distinto. Yo realmente con el doctor Cortelesi, y aparte uno lo ve que se ha creado como la mayoría de nosotros. Él nació en Esteban de Luca, voy a hacer un poco la biografía, él después se crió en Paso y realmente es una persona, un ser humano excepcional, y todo el equipo que lo acompaña, el doctor Aldo Rossi, ayudante fiscal, Lucrecia Saavedra, María Clerici, o sea, todo personal, no voy a nombrar a todos porque me va a llevar toda la mañana, pero son los que por ahí más identifico con esta causa, han trabajado desde el silencio de una manera muy comprometida y bueno, todos los que nombré son padres, también hicieron carne propia el asunto. Si bien el dolor es de la familia Zavala, nosotros nunca lo vamos a experimentar como ellos, pudimos de alguna manera acompañar, no solamente desde lo técnico, sino desde lo humano, porque entendimos desde un principio cuál era nuestra función, cada uno, Leandro Cortelesi representando al Estado y yo representando a los particulares damnificados, cuál era el espíritu que ellos seguían y bueno, entendemos haberlo cumplido bien, entonces eso es lo importante. Así que gracias a todos y bueno, a disposición siempre. Pedro, muchísimas gracias. Agradecer también a todo el personal que nos dio la posibilidad de hacer la transmisión en vivo, tanto de las jornadas de declaraciones como lo que fue ayer la lectura del veredicto. Y repito, para los que no entendemos mucho de derecho, ayer nos quedó un sabor bastante amargo cuando escuchamos los argumentos del tribunal, pero hoy nos dejás con un poco más de tranquilidad y eso también te lo agradecemos y destacamos el trabajo que hicieron tanto vos desde tu lugar como Cortelesi y todo el equipo que lo acompaña. Muchísimas gracias. Un beso, Andrea, que sigan bien. Un beso enorme, hasta luego. Adiós. El doctor Pedro Goldenberg, tal vez dejándonos un poco más de tranquilidad, ¿no? Si bien la prisión perpetua no dispone penas tan altas, los agravantes, aquellos que sí se contemplaron dentro de este fallo, hacen que la prisión sea de 50 años, finalmente, para Brian Dirasar y sin los beneficios de reducción de pena. Realmente, al menos si lo hago personal, porque, un poco como decía Pedro, ¿no? Es muy difícil apartarse de lo humano y meterse en lo profesional cuando estamos hablando de un caso como el de Bárbara Zavala. El lunes se tomará la determinación con la familia y la Fiscalía si se hace alguna presentación en casación, pero la pena máxima se obtuvo ayer, más allá de los argumentos, más allá de los retos, y son 50 años de prisión.